Buenas noches, mi nombre es María dos Santos, curso tercer año de Derecho en materia de Derecho Civil Obligaciones y les voy a hablar sobre la novación. La novación constituye a una modificación o extinción de una obligación jurídica o transmisión por parte de otra obligación posterior, además de ser un acto jurídico de doble función, es decir, que al momento de extinguir una obligación hace nacer en su lugar otra nueva. La novación requiere un cambio sustancial en la obligación. Ese cambio debe recaer o bien sobre los sujetos de la obligación o sobre el objeto o sobre la causa. En los requisitos. 1. Se requiere que exista una obligación que se trata de extinguir. 2. Que se dé nacimiento a una nueva obligación. 3. Que la obligación nueva sea diferente de la antigua. Las clases de la novación. Nuestro Código Civil distingue ambos tipos de novación en su artículo 1314. La novación objetiva es aquella cuando el deudor contrae para su acreedor una obligación nueva en sustitución de la anterior, la cual queda extinguida. Novación subjetiva. Se encuentra dividida. La novación subjetiva por cambio de deudor se da cuando un nuevo deudor sustituye al anterior, dejando al acreedor al deudor originario, libre de su obligación. Y la novación subjetiva por cambio de acreedor, originando por una nueva obligación, un nuevo acreedor sustituye al anterior, quedando libre el deudor con acreedor sustituido. Efectos de la novación. Efectos de la novación en general. Extingue la obligación anterior, lo que se denomina en doctrina efectos liberatorios. Efectos de la novación objetiva. Los privilegios e hipotecas del crédito anterior no pasan al que lo sustituye si el acreedor no ha hecho de ellos reserva expresa. Artículo 1320 del Código Civil. Efectos de la novación subjetiva por cambio del deudor. Este tipo de novación no requiere para perfeccionarse el consentimiento del deudor primitivo. Así lo dispone el artículo 1316 del Código Civil. Efectos respecto a la delegación novatoria pasiva. El acreedor que libera al deudor primitivo, el delegante, no tiene ningún recurso contra él si el delegado se hace insolvente, a menos que hubiese hecho reserva expresa en el acto de delegación o que en el delegado ya estuviese en estado de insolvencia o de quiebra en el momento de la delegación. Artículo 1318 del Código Civil. La delegación. La delegación es el acto en virtud del cual una persona denominada delegante encarga a otra denominada delegado la realización de un acto que ejecuta en su propio nombre y en beneficio de una tercera persona denominada delegatorio. Especies de delegación. Puede ser ante todo general y concreta según que se dé para todas las actividades de una división, para que se le nombre, para que se nombre al jefe, o solo para determinadas actividades o funciones. Puede ser temporal o ilimitada, según que se comunique por solo un periodo determinado de tiempo. Puede ser lineal, funcional, según que se dé una autoridad como jefe único sobre un grupo, o bien como una autoridad que se comparte con otro jefe. Puede ser individual y colectiva según que se comunique a una sola persona o comité. La delegación y otras figuras jurídicas. La delegación con la novación. La delegación no produce necesariamente novación, sino cuando las partes lo declaran expresamente.
en el artículo 1317 del Código Civil. La novación exige una obligación primitiva que es reemplazada por nueva. La delegación no exige necesariamente la existencia de un vínculo jurídico previo entre las partes. Diferencias con el mandato. La delegación se diferencia fundamentalmente del mandato porque en este mandatario opera en nombre y representación del mandante en cambio. La compensión. La compensación se da este medio de extinción de las obligaciones cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedoras y deudoras, en cuyo caso las dos deudas quedan extinguidas si son del mismo monto, o reducidas a una sola deuda cuyo monto representa la diferencia entre ambas. Existen clases de compensación legal, que esta es aquella que opera de derecho en virtud de la ley, desde el momento en el cual existen simultáneamente las dos deudas. Compensación convencional se da cuando no existe alguno de los requisitos de la compensación legal y las partes así convienen a través de su voluntad. Y la compensación facultativa, aquella que realiza a requerimiento de la parte que puede alegar u oponer la falta de algún requisito para que se dé la compensación legal y que renuncia a oponerlo y también a aceptar la compensación. Muchas gracias por su atención.